Ya no sé, tenemos que acostumbrar a la rutina de estar sacando la mascarilla, ¿no es cierto? Una cosa insólita hace un par de años, pero es parte de la realidad ahora de la vida iglesia hasta que esta pandemia pase. Hermanos, qué bueno estar aquí esta mañana para poder compartir la palabra de Dios. Hemos disfrutado esta mañana alabar al Señor, pensando en el gran amor que dio al Señor en la cruz del Calvario y ese gran amor también que nos acompaña en la vida. Y vamos a orar esta mañana y pedir que Dios en su amor nos hable a través de su palabra. Me imagino que hemos venido con una diversidad de experiencias. Algunos esta mañana tendrán motivos de estar alegres, otros estarán preocupados, otros estarán tristes, con cargas. Cualquier situación que estés esta mañana, permítame asegurarte, Dios te ama y Dios quiere hablarte. Solo tienes que escuchar la voz del Señor. Abre tu corazón para que la palabra llegue a tu vida esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la libertad que tú nos das todavía, Señor, de adorarte abiertamente. Y ahora, Padre, podemos como iglesia y a través de las redes escuchar tu palabra. Pido, Señor, que esa palabra llegue eficazmente a nuestros corazones. Padre, que podamos escuchar tu voz en el silencio. Que esa voz, Padre, nos ayude a relacionar tu palabra con nuestras vivencias. Y, Padre, que podamos dejarnos guiar por ti en nuestra vida personal. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, desde el momento de nacer en este mundo, Dios nos presenta una gran elección que todos tenemos que enfrentar. Es una elección sencilla, pero también profunda. Y es la siguiente. Tenemos que escoger entre la vida o la muerte. Esta es la elección que en un sentido cada día tenemos que enfrentar. ¿Vamos a escoger hoy la vida o vamos a escoger hoy la muerte? Si miramos un momento el libro de Deuteronomio, cuando Moisés se estaba despidiendo del pueblo de Israel, haciéndoles recordar tantas cosas que Dios les había dicho, miren un momento en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 15. Como este gran siervo de Dios, quizá el mayor siervo de Dios del Antiguo Testamento. Miren lo que él dice al pueblo a través del Espíritu Santo. Deuteronomio 30, versículo 15. Mira, dice Moisés, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. La nación estaba por cruzar el río Jordán y tomar la tierra prometida. Y Moisés le presenta este gran desafío. Al cruzar el río Jordán, ustedes día tras día van a tener que escoger entre el bien y el mal, entre la vida o la muerte. ¿Cuál es la tragedia de la raza humana? Que constantemente escogemos la muerte por encima de la vida. Dios le dio a Adán y Eva ese tremendo paraíso para vivir. ¿Quién no quisiera haber vivido en el huerto de Edén? Había el árbol de la vida para comer y vivir eternamente, pero Adán y Eva, ¿qué escogieron? La muerte. Hoy en día, ¿han notado esto? Que hoy en día, en cualquier momento que hay como ahora una gran pandemia o una explosión de este volcán en Tonga, por ejemplo, que puede provocar, aunque milagrosamente muy pocas personas murieron, ¿no es cierto? Tremenda explosión y tan poca gente murieron. Me dicen que cuando el volcán en Tonga explosionó,
era más potente que 600 bombas atómicas. Y murieron 4 personas, algo así. Pero sabemos que hay otros eventos que producen cientos y miles de muertes. Y la raza humana enseguida, ¿a quién le echan la culpa? Cuando hay una muerte así, un desastre natural, ¿por qué Dios lo permite? ¿No es cierto? Echan la culpa a Dios. Y aunque el ser humano trata de echarle la culpa a Dios por muertes de desastres naturales, la raza humana se mata a sí misma. El ser humano escoge morir antes de disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Y esta mañana vamos a usar el pasaje que el pastor Marco ha leído, porque se divide en 2 partes interesantes. En primer lugar, vamos a mirar del versículo 1 al versículo 11, el pecado humano trae la muerte. Y luego versículos 12 al 16, el poder de Dios trae la vida. Y aquí está claramente en este pasaje, ¿no es cierto? La elección entre la muerte y la vida. Empecemos con esta triste manifestación del pecado humano que trajo una muerte inesperada, 2 muertes inesperadas. Ahora, ¿quiénes eran Ananías y Zafira? Esa pareja ahora tan conocida en la palabra de Dios. Ananías y Zafira eran miembros integrantes de la iglesia apostólica. Por lo tanto, Ananías y Zafira habían visto bastante evidencias del gran poder de Dios. El poder que trae vida. Por ejemplo, miren en Hechos 4, el versículo 4. Miren lo que Ananías y Zafira ya habían testificado. Leemos ahí, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran 5,000. De repente muchos más mujeres y niños también jóvenes. Así que Ananías y Zafira vieron el poder de Dios concediendo vida espiritual. Y no se trata simplemente de 5,000 personas que alzaron la mano e hicieron una profesión de fe. No, fueron convertidas. Sus vidas transformadas, impactadas. Ananías y Zafira habían visto eso. Miren también versículo 22. Hechos 4, versículo 22. Leemos aquí, ya que ese hombre cojo en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Así que Ananías y Zafira sabían que el poder de Dios podía levantar un cojo que nunca había caminado, 40 años. Tremendo poder de Dios para dar vida espiritual y dar también vida física. O miremos versículos 32 al 35. En Hechos 4, versículo 32 al 35, tenemos simplemente una descripción de la vida en comunidad de la iglesia. Dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma. Ninguno decía ser propio suyo nada lo que poseía. Tenían todas las cosas en común. Ahora pregunto, ¿quién produjo eso? ¿Quién produjo esa clase de vida en iglesia en la cual nadie consideraba que lo que tenía le pertenecía personalmente? Sentían ahora que todo lo que tenían pertenecía a la iglesia. Y si algún otro hermano lo necesitaba, ahí estaba para el hermano o la hermana, porque nada era suyo. Todo era de la comunidad cristiana. Ahora, ¿quién produjo ese cambio en judíos que muchas veces son bastante tacaños, no es cierto? Es el poder de Dios. Ahora, Ananías y Zafira habían visto todo eso. Y a pesar de verlo, escogieron morir.
Ellos escogieron la muerte. No había ninguna razón por hacerlo. Era una locura lo que hicieron. Escogieron la muerte. Ahora, yo sé que muchas personas cuando leen este pasaje o escuchan de este incidente, juzgan a Dios, ¿no es cierto? Qué malo es Dios. ¿Y por qué Dios fue tan severo? ¿Acaso cometieron un gran pecado? Simplemente una mentirita nomás. Y mucha gente se atreve a juzgar a Dios, que Dios fue demasiado severo. Creo que si somos honestos y miramos algunos detalles en este pasaje, vamos a darnos cuenta que Dios no fue nada severo. Que lo que Dios hizo es enteramente razonable. Y está en la Biblia para enseñarnos lecciones muy importantes. Número 1. El pecado de Ananías y Zafira fue un pecado contra Dios. Eso en primer lugar. Por eso fue algo tan serio. Fue un pecado contra Dios. Quiero que noten versículo 2. Hay un verbo interesante en versículo 2. El verbo sustrajo. ¿Ya? Vendieron este terreno, llevaron el dinero a los apóstoles, pero antes de entregar el dinero a los apóstoles, sustrajeron. ¿Por qué es interesante este verbo? Porque si miramos un momento en el libro de Josué, el capítulo 7, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al idioma griego, el verbo que tenemos en Josué 7 del pecado de Acán resulta el mismo verbo que el Espíritu Santo guió a Lucas usar en Hechos 5, versículo 2. Leemos en Josué 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Zera de la tribu de Judá, tomó del anatema, sustrajo del anatema. Espero que conocemos o se acuerdan de el incidente en Jericó. Era la primera batalla por la conquista de la tierra prometida, a lo menos en la parte occidental. Había esta tremenda ciudad de Jericó amurallada. Los judíos habían salido del desierto donde habían pasado 40 años. No tenían la menor idea cómo pelear, en un sentido. Y Dios les ordenó una estrategia muy extraña. Simplemente caminen alrededor de la ciudad, una vez cada día. Y el último día caminen 7 veces y van a ver el poder de Dios. Pero Dios advirtió, esta ciudad va a ser una ciudad simbólica, simbolizando mi gran poder. Ustedes no tendrán que hacer nada. Ustedes no van a pelear, yo voy a pelear. Y todo lo que está en la ciudad debe ser destruido. Nada será botín de guerra. No me van a tocar nada en la ciudad, porque es mío, dice Dios, es mío. ¿Y Acán qué hizo? Acán vio el gran poder de Dios. Acán caminó alrededor de la ciudad. Yo no sé si Acán tenía fe para creer que los muros iban a caer. Me imagino que Acán quedó totalmente asombrado, anonadado. Los tremendos muros cayeron. Y Acán robó a Dios. Le robó en su cara. Habiendo visto el gran poder de Dios, Acán tuvo la osadía de sustraer de Jericó, del anatema.
Interesante, ese es el verbo que el Espíritu Santo le guió a Lucas usar en Hechos 5, el versículo 2, sustrajo. Lo que el Espíritu Santo estaba queriendo decir es que aunque Lucas o el apóstol Pedro, perdón, Pedro dijo que el terreno era tuyo y si lo vendías el dinero era para ti, podías traer lo que tú querías. Pero el uso de este verbo sustrajo da a entender una de dos cosas. O Ananías y Zafira habían conversado con la iglesia de antemano indicando lo que iban a hacer. O de todos modos, el versículo 32 del capítulo 4 era lo que el Espíritu Santo quería de toda la iglesia, muy aparte de lo que Pedro dijo. Porque fue el Espíritu Santo que produjo en el corazón de la iglesia este espíritu en versículo 32, que ninguno decía ser suyo propio nada lo que tenía. Ahora, el que produjo ese deseo en ellos no fueron los apóstoles. Los apóstoles no insistieron. Dios puso esto en el corazón de la iglesia. Y por lo tanto, muy aparte de lo que Pedro dijo, Ananías y Zafira pecaron contra Dios. Hermanos queridos, robar a Dios es muy serio. Espero que entendamos eso. Robar algo que le pertenece a Dios es muy serio. Fue el pecado de Acán. Es el pecado que Malaquías denuncia. Y es el pecado que tenemos aquí también en el caso de Ananías y Zafira. En realidad, cualquier pecado que cometamos es contra Dios. Y por eso es serio. Recordemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó el dinero de su padre, la herencia, lo llevó a tierras lejanas y lo gastó todo. Y al final, cuando entró en convicción de pecado, ¿cuál fue la conciencia de este hijo pródigo? ¿Que había pecado contra su padre? Bueno, sí. Pero primero dijo, ¿no es cierto? He pecado contra el cielo y contra ti. Y hermanos queridos, todo pecado es contra Dios. Y por eso Dios aquí fue bastante serio con Ananías y Zafira, para hacernos recordar, hermanos queridos, la gravedad de cualquier pecado. Y en particular, este pecado. En segundo lugar, este pecado fue muy serio porque fue un pecado planificado. Lo habían planificado de antemano. Ahora, todos sabemos, ¿no es cierto? Porque vivimos en carne propia. Todos sabemos que hay momentos cuando una tentación se nos sobreviene y cometemos algo, decimos algo, reaccionamos en una forma que no deberíamos haberlo hecho y enseguida nos lamentamos, ¿no es cierto? Pecados de debilidad, pecados espontáneos, pecados no planificados. Pero Ananías y Zafira habían planificado. Porque miren también en versículo 2. ¿Qué más leemos en versículo 2? Dice, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Eso claramente indica que fue algo planificado. Lo habían pensado de antemano, lo habían conversado de antemano con total frialdad. Habían pensado engañar a Dios y engañar a la iglesia apostólica. Cualquiera pensaría que era algo totalmente insensato. Porque si Dios estaba obrando con tremendo poder, salvando a miles de personas, levantando a un cojo que nunca había
caminado en toda su vida. Cualquier persona pensando se daría cuenta, Dios puede ver lo que estoy haciendo. No lleva mucha inteligencia para darse cuenta. El Dios que puede salvar a miles de personas, levantar un cojo, transformar la vida de miles de personas, ese Dios fácilmente va a escuchar lo que estamos conversando en la casa. Pero no pasó por su mente eso. En un sentido, ellos cometieron el pecado del que leemos en el libro de Hebreos, el capítulo 10. Miren sus Biblias, hermanos, un momento. Hebreos capítulo 10, versículos 20 y 27. ¿Qué leemos aquí en la palabra de Dios para advertirnos? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y en el capítulo 6 de Hebreos, él advierte del peligro de personas que han saboreado ya los poderes celestiales, que en alguna manera han palpado personalmente el gran poder de Dios. Caso de Ananías y Zafira. Y si habiendo visto todo eso de cerca, voluntariamente, a propósito, adrede, deciden robar y mentir, están escogiendo la muerte. No le pueden echar la culpa a Dios. No pueden decir que Dios es muy severo. Ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Lo planificaron, lo conversaron y lo ejecutaron juntos. Y Dios mostró su gran indignación, quitándoles a los dos la vida. En tercer lugar, este pecado fue tan serio porque fue un pecado contra la congregación. Atentaron contra la misma iglesia. Porque, hermanos, si contrastamos lo que hicieron Ananías y Zafira en capítulo 5 con lo que vimos la semana pasada de la vida de la iglesia en Hechos 4, versículos 32 al 36, nos damos cuenta que fue un atentado contra el espíritu que estaba viviendo la iglesia primitiva. Hermanos, el Espíritu Santo había dado la gracia a la iglesia primitiva para vivir en unidad, tremenda unidad. Y Ananías y Zafira estaban atentando contra esa unidad. El Espíritu Santo había dado a la iglesia la gracia del compañerismo. Y Ananías y Zafira estaban atentando contra el compañerismo en la iglesia. Pero peor de todo, en capítulo 4, en realidad, del capítulo 2 al capítulo 4, el Espíritu Santo había manifestado la gracia del poder de Dios. Y el pecado de Ananías y Zafira estaban atentando contra esa manifestación del poder de Dios en la iglesia. Porque el poder de Dios depende de la santidad de la iglesia. Bueno, no el poder de Dios, pero la manifestación del poder de Dios. Y la experiencia en la iglesia del poder de Dios depende no solo de la fe, depende también de la obediencia de la iglesia. Y mientras la iglesia vivía en santidad, el poder de Dios se manifestaba. Pero pecaron contra la iglesia. Eso fue lo que pasó con Acán, ¿no es cierto? En Josué 7,
Mientras el pueblo de Dios vivía en obediencia a Dios, caminando alrededor de la ciudad como Dios había dicho, las veces que Dios había dicho, haciendo exactamente lo que Dios había dicho, el poder de Dios se manifestó y los muros cayeron. ¿Se acuerdan lo que pasó después? Había un pequeño pueblo ahí para pelear, conquistar. Y el pueblo de Israel pensó, si contra Jericó lo vencimos, tremenda ciudad, contra Ai no hay que enviar todo el ejército. Pero cuando fueron a atacar a Ai, no contaron con el poder de Dios. Y varias familias, si me acuerdo bien, 36 familias quedaron enlutadas porque el pueblo de Israel ya no tenía el poder de Dios. Porque un hombre, Acán, había pecado. Y la cosa fue muy seria. Y Josué casi se desespera porque Josué se da cuenta, si no contamos con el poder de Dios, se acabó la conquista. Y Dios tiene que señalar a Acán. Me imagino que fue tremendamente triste para Israel tener que tomar a Acán y su familia y matarlos a todos. Porque la única manera de tener el poder de Dios como pueblo de Dios es cuando el pueblo vive en santidad. Y hermanos queridos, permítanme aprovechar esta mañana para recalcar lo siguiente. Yo temo que hay muchas personas que no tienen un concepto bíblico de lo que es la iglesia. Yo temo que muchos de nosotros pensamos que la iglesia, una iglesia como la nuestra, es simplemente una agrupación de ciertos individuos que por razones X viven cerca de la iglesia o han tomado contacto con la iglesia y dicen, yo quiero ir a la iglesia Alianza Cristiana Noroeste. Y pensamos que una iglesia es simplemente el conjunto de ciertos individuos que un día deciden asistir y si algún día ya no les gusta la iglesia, se van a otra iglesia. Ese no es el concepto de Dios. Para Dios la iglesia no es eso. Para Dios la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Donde Dios coloca en la iglesia las personas que Él quiere. Él va añadiendo, el apóstol Pedro usa la metáfora de la arquitectura. El apóstol Pedro dice, ustedes como piedras vivas van siendo construyendo en la iglesia. Dios coloca los ladrillos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12 usa la metáfora de la biología. Y dice, cada creyente es un miembro, como un brazo, la oreja, el ojo. Y Dios coloca cada miembro en el cuerpo como Él quiere. Porque lo que Dios anhela, la visión de Dios, es que cada iglesia pueda manifestar el poder de Cristo. Porque hermanos, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, Él tenía gran poder. El Espíritu Santo obraba a través de Cristo, sanando a miles de personas, enseñando y predicando la palabra de Dios. Y lo que la iglesia debe ser es una continuación de lo que Cristo hizo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Y en Hechos capítulos 2 al 4, ese cuerpo está funcionando como debe funcionar. Era una prolongación, una extensión de lo que Cristo hizo. Y por eso Lucas empieza este libro
diciendo, Teófilo, te voy a contar las cosas que Cristo empezó a hacer y continuó haciendo a través de la iglesia. Pero Acán y Zafira no se comportaron como miembros del cuerpo de Cristo. Su mente no era la mente de un cristiano. La actitud no era la actitud del Espíritu de Cristo. Ellos atentaron contra el cuerpo de Cristo. Y si Dios no hubiera hecho algo, hubiera pasado en la iglesia primitiva exactamente lo que pasó después de Jericó. La iglesia apostólica habría perdido poder espiritual. Y Dios estaba pensando, hay más personas enfermas en Jerusalén. Hay más gente en pecado perdidos en Jerusalén. Y Dios piensa con mucha seriedad, no voy a permitir a una pareja estorbar la gran salvación que yo quiero mostrar en Jerusalén. Así que mejor los sacamos de la iglesia. Y Dios los sacó a través de la muerte. Ellos escogieron la muerte. Y hermanos, eso nos lleva a una profunda reflexión esta mañana, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros seremos como Ananías y Zafira? Que en nuestros corazones carburamos toda clase de pecado. Y pensamos que no pasa nada. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, la iglesia pierde poder espiritual. Ahora, yo sé que muchas personas andan diciendo, uy, la alianza no tiene el Espíritu Santo, no ven sanidades, no ven milagros. Yo anhelaría que Dios manifestara su poder entre nosotros. Eso queda a criterio de Dios en cierto sentido. Pero la responsabilidad de la iglesia, de nosotros, es vivir en tal manera que el poder de Dios se pueda manifestar. Y podría ser que Dios dice, ¿sabes? Es mejor que no manifieste mi poder en la iglesia. Porque si voy a manifestar mi poder en la iglesia, primero voy a tener que matar a varias personas o disciplinarlas severamente. Y Dios nos ama y no quiere vernos sufrir. Y de repente Dios en su gran misericordia no es tan drástico con nosotros como fue con Ananías y Zafira, pero nosotros pagamos un gran precio porque no tenemos el poder de Dios que podíamos tener. Y gente no se salva, que humanamente hablando se podría salvar. Y gente no se sana, que humanamente hablando se podrían sanar. Porque todavía tenemos Ananías y Zafiras en la iglesia. Nosotros, por mis pecados, echando a perder el poder de Dios. Yo no quiero que nadie se sienta totalmente condenado esta mañana, porque yo sé que algunos son muy susceptibles. Y lo triste, hermanos, lo triste es que a veces los menos indicados son los más susceptibles y los más tercos y duros les rebala la palabra. Pero por lo menos dejemos que Dios nos hable en nuestros corazones. Y tengamos temor al Señor y reverencia. Y por lo menos digamos al Señor, Señor, sálvame de no ser un estorbo para tu iglesia. Y si este pecado que tú ves en mi vida es un estorbo para tu pueblo, Señor, dame la gracia para quitar este pecado de mi vida. Porque yo quiero ser parte de una iglesia vibrante, una iglesia con poder espiritual. Y qué terrible, Señor, que yo queriendo eso,
está estorbando eso. Así que en primer lugar, hermanos, aquí tenemos el pecado humano que trae la muerte. Pero qué hermoso cómo el Espíritu Santo equilibra las cosas. Y ahora en versículos 12 al 16 tenemos la otra cara de la moneda, porque en versículos 12 al 16 tenemos el poder de Dios que trae vida. Ahora, antes de notar eso, miren versículo 5 y versículo 11, por favor. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, se entiende, ¿no? Un momento están conversando tranquilamente y el siguiente momento se desploma muerto. Y la gente asustadísima, ¿no es cierto? Unas horas después, leemos versículo 11. Bueno, versículos 10 y 11. La esposa muere. Y leemos en versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, la acción de Dios generó tremendo temor. Pero el poder de Dios no se disminuyó. En el corazón de las personas, tremendo temor, pero el poder de Dios no se disminuyó. Más bien, fue la disciplina de Ananías y Zafira que permitió, humanamente hablando, el poder de Dios que siga manifestándose. Es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos aquí. Al igual que pasó con Israel, cuando Acán y su familia fueron eliminados, después el pueblo de Israel continuó la conquista y la acabaron. El poder de Dios se manifestó otra vez porque habían quitado el pecado de en medio. Dios ahora quita el pecado de en medio y el poder de Dios fluye y se manifiesta. Noten cómo se manifestó este poder de Dios. En primer lugar, versículo 12, la primera parte. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Muchas señales y prodigios. Versículo 15. Aquí están los detalles. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. ¿Se imagina, hermanos, eso pasar aquí en Covicorte? ¿Se imaginan venir mañana y las calles están llenas de gentes en sus colchones afuera de la casa? Para que la sombra del pastor Marcos siquiera pasar sobre ellos. ¿Ya? Como no tenemos el apóstol Pedro, el pastor Marco. Imagínense gente, aunque no lo dice, pero da a entender, gente era sanada por la sombra de Pedro. Y cuando la gente en Laredo o Moche o Chiclayo, Lambayeque escuchan de grandes hazañas en Covicorti, buses llegan aquí llenas de gente y Covicorti ya no hay lugar para andar, ¿no es cierto? Y toda la gente sanada, ¿se imaginan? Eso fue lo que pasó después que el pecado fue quitado. Hermanos, el poder de Dios no tiene límites. Cuando Dios encuentra una persona santa, no hay límites lo que Dios no puede hacer. Ese gran predicador de Escocia, Roberto Murray McCheyne, dijo una cosa. Lo que Dios necesita no son grandes talentos. Lo que Dios necesita es un hombre, una mujer con gran semejanza a Cristo. Y luego añadió, un pastor santo es un arma poderosísima en las manos de Dios. Una iglesia santa
Es un arma poderosísima en las manos de Dios. Pero si no hay santidad, no hay poder. Y la gente no se sana. Y la gente no se salva por la carnalidad de los creyentes. Así que no andemos, hermanos, y no escuchemos gente que echa la culpa al pastor, que los pastores no tienen el Espíritu Santo. Lo más probable es que eso no es el problema. Lo más probable es que la iglesia hay pecado. El poder de Dios se manifiesta en esta manera. Segundo lugar, miren cómo el poder de Dios se manifiesta en la unidad de la iglesia. Versículo 12b, la segunda parte del versículo 12. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Eso es interesante, hermanos. Porque yo temo que hoy en día lo que pasó con Ananías y Zafira fácilmente habría dividido la iglesia. Algunos a favor y otros en contra de lo que los pastores hicieron. Pero no, aquí hay unidad, ¿no es cierto? Nadie murmuró. Había tremendo temor, tremenda reverencia, pero nadie le echó la culpa a los apóstoles, nadie se resintió, nadie se fue de la iglesia. El Espíritu Santo mantuvo la unidad de toda la iglesia. Versículo 13. Otra manifestación del poder de Dios. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Claro, ¿no es cierto? ¿Quién va a acercarse a una iglesia donde el que miente muere? Que no van a venir, ¿no es cierto? Y la gente no se atrevió a ir a la iglesia. Sin embargo, dice el versículo 13 al final, el pueblo, los inconversos, los alababa grandemente. ¿No es eso el poder de Dios, hermanos? Que los inconversos alaben a la iglesia. Y finalmente, versículo 14. ¿Cómo la iglesia creció numéricamente? Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. El poder de Dios trae vida. Así que esta mañana dejemos que las palabras de Moisés nos impacten. Hoy pongo delante de ustedes la vida y el bien o la muerte y el mal. Escojan ustedes. Pero entendamos bien esto. El pecado del ser humano trae muerte. El poder de Dios es lo que salva y da vida eterna. Escojamos vida para nuestro bien, para el bien de Kobe Corti también. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por el desafío, Señor, de un pasaje conocido, pero tu Espíritu Santo nos habla. Y pido, Señor, que tengamos sabiduría para responder correctamente. Y Padre, si hubiera en nosotros algo de esta clase de pecado premeditado, planificado, a sabiendas, queriendo pecar contra ti, alértanos del gran peligro que corremos. Y pedimos, Señor, que tú nos des la gracia para resistir esos pecados y andar en santidad para nuestro bien, para el bien de la iglesia aquí, para el bien de Kobe Corti también. Anhelamos, Señor, una mayor manifestación de tu poder. Te damos gracias por lo que tú ya has hecho entre nosotros. Pero sabemos, Padre, que tú puedes hacer mucho más todavía. Así que trata con nosotros, límpianos y encamínanos por ese camino que lleva
a la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermanos, esta mañana.